Una vez, aquel bello gato le perteneció a un rey. El rey era un hombre muy hábil para la guerra, y siempre se encontraba en ella. El gato odiaba la guerra. El rey siempre ponía al gato en una espléndida jaula de oro y se lo llevaba junto con él al campo de batalla, siendo protegido por nada más ni nada menos que el mismo rey. Pero un día, el gato fue alcanzado por una flecha perdida. Fue inevitable. Ya nada se podía hacer. El gato murió. El rey detuvo la guerra, retiró a sus subordinados y regresó a su castillo, en donde pidió que se enterra al gato, en el lugar más apartado y hermoso de los jardines reales. El rey suspiró y lloró solamente un hilo de lágrimas. Lusupley. El rey estaba devastado puesto que había perdido a su querido compañero, no sabía qué hacer más que llorar y lamentarse, por la muerte de este. Era un llanto tan amargo y penoso que hacía que todos en el castillo sintieran el dolor y la impotencia de su señor, pero poco ellos o casi nada podían hacer para calmar aquella pena que día y noche lo atormentaba. La preocupación se hizo aún más palpable cuando el rey dejó de ingerir alimentos. Y no solo eso, sino que todo el reino se estaba desmoronando, la corte no sabía qué hacer. ¿Cómo harían para que su señor volviera a ser lo que era antes? Para ellos ya todo estaba perdido. Hasta que, un día, un hombre llegó al reino, pidiendo ser escuchado por aquellos que conformaban la corte real. Al principio se negaron, ya que creían que se trataba de otra absurda declaración de guerra, cosa que no necesitaban en esos momentos. Había sido la misma guerra la que los tenía envueltos en aquella desgracia. Pero aquel hombre no se rendiría tan fácilmente. Noche y día aquel misterioso sujeto ya no pedía, no, ahora exigía que le escucharan. Ya hartos de su insistencia, la corte decidió oír lo que tenía para decir. El hombre se presentó como Lord Alejandro, un miembro honorable de la corte real del reino vecino. Somos conscientes por lo que están pasando, ya que nuestro reino también se encuentra de luto, dijo con tristeza Nuestra Señora la reina Lana. Murió, todos contuvieron el aliento, una terrible enfermedad fue la causante de su muerte. Su partida cubrió a todo el reino en una gran y profunda tristeza. Miró a aquellos hombres que se encontraban sentados frente a él, pero el más afectado fue nuestro señor el rey Lusuriaga. Tras aquella pequeña introducción, la mayoría de los ahí presentes se quedaron sin habla. Un mal sabor de boca pasaba por sus gargantas. Perder a una mascota era una cosa, pero la pérdida de una persona era mucho más doloroso. Una herida que tardaría mucho en sanar. Lamentamos su pérdida y deseamos que su reina haya encontrado la paz en el otro mundo, dijo un hombre de cabello naranja. Lo agradezco de todo corazón, contestó Alejandro. La muerte de mi señora fue hace 4 años. Todos lo miraron con pesar. Todos en el reino han sabido sobrellevarlo, pero nuestro rey se niega a pasar página. Su mirada se volvió triste. Desde hace 4 años que nuestro rey no sale de su alcoba. Al principio pensamos que dejaría de comer, pero gracias a los dioses no fue así. Los señores de la corte se miraron unos a los otros. Todos en nuestro reino escuchamos sobre la pérdida por la que su señor pasó y queremos ayudarlos y ser ayudados también. Los hombres lo miraron confundidos, mas no lo interrumpieron y dejaron que continuara. Queremos que tanto su rey como el nuestro salgan de aquella tristeza y desesperación. ¿Y cómo piensa hacer eso?, preguntó un hombre de cabello castaño. Alejandro al principio dudó si en decir o no su plan para hacer que toda esta desdicha se fuera y que tras ella volviera la felicidad, pero ya había dado un gran paso y no estaba dispuesto a echarse para atrás uniendo nuestros reinos. Todos guardaron silencio. Pero, eso solo sería posible si ambos reyes contrajeran, dijo el pelinaranja, pero dudaba si terminar la oración o no, así que Alejandro lo hizo por él. Matrimonio. Tras decirlo, su mirada se volvió mucho más seria, mostrando así la determinación y firmeza que poseía. Milord, lo llamó el hombre castaño. Usted es consciente de sus palabras, ¿no es así?
Alex solo asintió bueno y creo que también es consciente de que lo que nos está proponiendo. El chico volvió a sentir. El castaño lo miró por un segundo y luego llevó su mirada a la persona que se encontraba junto a él. Manuel el pelinaranja lo miró. ¿Podemos hablar un momento? Este asintió. Si nos permite milord, discutiremos sobre esto en privado. Después de que Manuel le dijera eso, los tres hombres se pusieron de pie y fueron a la habitación continua. Pero bueno señores, dijo el peliblanco, ¿qué piensan de esta propuesta? Tan Guillermo hizo una pequeña pausa y continuó, ¿cómo decirlo? Interesante, peculiar. Manuel, no podemos aceptar la oferta de ese hombre, dijo el castaño un poco alterado. Nos está pidiendo que nuestro señor, un hombre hecho y derecho, contraiga matrimonio con otro, del cual su existencia era desconocida para nosotros hasta hace nada. Sé a lo que te refieres, David, pero Manuel lo miró con tristeza. Yo, ya no soy lo suficientemente fuerte para seguir viendo cómo mi rey, mi señor, mi mejor amigo sufre. Todos los hombres bajaron la cabeza tras esas palabras, ya que era verdad. Ya ninguno de ellos podía seguir así, no podían ser felices sabiendo que su amigo no lo era. Entonces dijo Guillermo, esta decidió. La unión entre el reino de Raúl y el reino de Luzuriaga, se hará, sentenció. Mientras los hombres deliberaban, Alejandro se encontraba con los nervios a flor de pie. Sabía lo que estaba haciendo, no solo era por el bien de su gente sino por el de su mejor amigo. No le importaba si después de esto era desterrado del reino, o lanzado a los cerdos para ser comido por estos, nada de eso le importaba. Estaba dispuesto a dar todo, solo para que su amigo volviera a ser feliz. Tras ese pensamiento vio cómo aquellos hombres volvían a la habitación, solo que esta vez no tomaron asiento, sino que los tres permanecieron de pie. El silencio reinó una vez más. Alex se sintió un poco intimidado por cómo aquellos hombres lo miraban, especialmente el de cabellos castaños. Pero aún así no daría su brazo a torcer. Lord Alejandro, lo llamó Manuel, hemos llegado a un acuerdo y aunque su idea nos parece muy descabellada, aceptamos que la unión de los reinos se lleve a cabo por medio de este matrimonio entre su señor y el nuestro. Alex estaba sorprendido, quería llorar, se sentía tan dichoso en ese momento. Pero aún no podía cantar victoria. Tenía que esperar al resultado final. Gracias, mis lords. El pelinegro hizo una pequeña reverencia para luego brindarles una hermosa sonrisa. Les estaría infinitamente agradecido. Al ver aquella sonrisa, el corazón del castaño dio un salto, lo que le hizo pensar en cómo era siquiera posible que ese hombre le causara tal sentimiento. David tosió una molestia inexistente para ocultar un poco el nerviosismo que le había provocado aquel lord. La ceremonia se llevaba a cabo dentro de un mes. Vio como aquel pelinegro no dejaba de mirarlo. Era obvio ya que era él quien tenía la palabra, pero eso solo lo estaba poniendo más nervioso. Así que usted deberá de informarle a su señor sobre la decisión. Tomará hoy, finalizó lo más rápido que pudo. Así lo haré, dijo Alex muy feliz. Muy bien, milord, se puede retirar, le dijo Guillermo. Nosotros también tenemos que hablar con nuestro rey sobre esta decisión. Alejandro hizo una cordial reverencia y acto seguido salió de aquella corte, dejando tras de sí a aquellos tres hombres. Pero uno de ellos, por alguna extraña razón, después de ver partir aquel pelinegro, le provocó un extraño vacío en su interior. Ahora, dijo Willy, viene lo más difícil. Puedes estar seguro de eso, Willy, dijo Lolito a la vez que enumeraba lo que se tenía que hacer. Lo que sigue ahora es decirle a Raúl que no solo lo comprometimos sin su consentimiento, sino que también fue con un hombre y que la boda será dentro de un mes. Suena sencillo, se burló Fargan y Willy le siguió. Me alegra que pienses así, dijo Lolo inocentemente, ya que tú serás el encargado de decírselo, finalizó el pelinaranja, y antes de que David fuera siquiera capaz de contestarle, Manuel salió casi corriendo del lugar, siendo acompañado también por Guillermo. Mierda, fue lo único que salió de sus labios. Se maldijo internamente para después empezar a caminar rumbo a la habitación de su rey. Solo, espero que a ti te vaya mejor.
Seguido de ese pensamiento vino a su mente la imagen de aquel chico y su hermosa sonrisa. Dioses, trato de cubrir su rostro avergonzado con la palma de su mano. ¿Qué fue lo que me hiciste, Alejandro? Mientras tanto en el reino Luzuriaga, un bello hombre miraba a través de la ventana de su alcoba el hermoso paisaje que ésta le brindaba. Hace años que no salía de ahí. No es que no quisiera, claro que quería, es solo que aún no estaba preparado para aceptar por completo la realidad de su vida. De que la persona a la que más amo como a ninguna otra ya no estaba a su lado. Lenite, sintió como las lágrimas nuevamente amenazaban con salir. Sé que a ti no te gustaría verme así, pero no lo puedo evitar, cariño. Y finalmente el llanto se hizo presente. Eras la luz que me ayudaba a caminar entre toda esta oscuridad. Eras la única que miraba lo bueno no solo de las personas sino también de la vida. Sintió como las piernas le empezaban a fallar porque él cayó de rodillas porque los dioses te tuvieron que apartar de mi lado. Cubrió su rostro con ambas manos. Lenite, te extraño. Las palabras de su amigo le partían poco a poco el corazón. Quería ir donde él y abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que las cosas mejorarían con el paso del tiempo, pero no podía mentirle de esa manera, así que solo dejó que éste se desahogara a su antojo, tratando de hacer el mínimo ruido posible. Stax, pero por lo visto, fracasó en su cometido. ¿Podrías traerme un té, por favor? Él solo asintió. Gracias, amigo. El de cabellos oscuros estaba haciendo su mejor esfuerzo para no romper en llanto. Deseaba gritarle a su rey de que ya no podía seguir así. Dios, habían pasado ya 4 años, 4 años, maldita sea. Pero decidió callar una vez más. Entonces las palabras que días atrás le dijo a Lesbi vinieron a su mente. Tengo un plan. Fue todo lo que le dijo antes de partir ese mismo día. No le dijo a dónde iría o con quién. Solo que volvería pronto. Confiamos en ti, Alex, dijo en voz baja Stax para después perderse entre los pasillos de aquel castillo. Después de un par de días Alejandro volvió al reino y por la sonrisa que llevaba, Stax supo de inmediato que sea lo hubiera planeado había resultado. Estaba a punto de ir a su encuentro para abrazarle y reír junto con él, pero antes de siquiera poder hacerlo, Alex corrió hacia el interior del castillo, lo que instintivamente le hizo correr a él también. Se dirigía donde Luzu, de eso estaba más que seguro. Lo que normalmente para uno de los sirvientes sería de una caminata de unos 10 minutos para llegar hasta la alcoba de su rey, se convirtieron en solo 5 segundos, o por lo menos así lo sintió Frank. Ya estando fuera de la habitación de su amigo, el más bajito tocó la puerta. No tuvieron que esperar mucho, ya que del otro lado se escuchó un pequeño y suave adelante, lo que les permitió a ambos poder pasar. Hombre, Alesbaitas, dijo Luzu con falsa felicidad pero con auténtico cariño, es bueno verte de regreso. Trató de sonreírle pero no pudo. Al principio trató de ser un gesto amable, terminó siendo en una extraña mueca. Todo salió bien. Sí, dijo Alejandro, todo salió a pedir de boca. Le miró un poco nervioso. Oh, God, dijo el de cabellos castaños, debió ser realmente importante ya que te ausentaste por un largo tiempo. Alesbaitas le dedicó una casi sonrisa. Y dime de qué se trataba. El más pequeño se tensó por aquello y solo miró al chico frente a él. Vamos, estoy curioso, please, suplicó su rey y mejor amigo. Entonces Alejandro lo miró serio. Esto tomó por sorpresa a Luzuriaga, ya que nunca había visto a su mejor amigo de esa manera, así que decidió no decir ni preguntar nada y dejar que éste hablara por sí solo. Borja, lo llamó el pelinegro, sé que tú eres mi rey y mi señor. Asintió que daría todo por tu bienestar, incluso mi vida, no solo por mi lealtad hacia ti, sino porque eres mi amigo. El más bajo empezó a temblar. Y lo que estoy a punto de confesar a tu persona puede que lo veas como una traición e incluso me destierres de tu reino. Se talló los ojos, la sensación de querer llorar era tan grande, así que, quiero que sepas que estoy dispuesto a correr el riesgo. Ahora estaba asustado. La declaración que acababa de decir Alex solo le hacía pensar que se trataba de algo realmente malo. Stax miró de reojo a Luzu y él se encontraba igual de sorprendido por las palabras del más bajo. Alejandro, ¿qué fue lo que hiciste?
pensó Frank. Luzu no dijo nada, solo esperó en silencio a que este terminara. Yo visité el reino vecino, confesó el más bajito. También hablé con los hombres de la corte, no le estaba gustando para nada por dónde iba esto y llegamos a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Por fin preguntó Luzu. En el que deseamos que nuestros señores ya no sufran más, dijo Alex, por lo que se decidió la unión de ambos reinos. Luzu y Stax miraron al pelinegro, que no dejaba de temblar y parecía que en cualquier momento iba a desmayarse por sus fuertes palabras. Stax solo atinó a cubrir su boca con una de sus manos. Este era el plan de Alex. Yo sé que lo que hice no estuvo bien, y por fin soltó aquel llanto que por tanto tiempo se lo aguantó, pero ya no soy capaz de verte y fingir que te encuentras bien, cuando realmente no lo estás. Las lágrimas siguieron cayendo por sus mejillas. Luzu, tú me acogiste en tu castillo, cuidaste y velaste por mí. Un simple sirviente, me diste tu confianza y lo más importante y hermoso de todo, una pequeña sonrisa se formó en los labios de Alex, tu amistad. Luzu, eres como un hermano para mí, al igual que lo es Frank y Miguel Ángel. Alejandro talló fuertemente sus ojos. Por eso quiero que seas feliz otra vez, aunque eso signifique que me odies, no me importa en lo absoluto, con tal de volver a ver esa sonrisa en tu rostro. Estoy dispuesto a abandonarlo todo, y a todos. Sintió que su cuerpo estaba a punto de caer, aunque no lo pareciera, estaba emocionalmente agotado. Ya no pudo más y se dejó hacer. Esperó el impacto del suelo contra sus rodillas, pero este jamás llegó. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que estaba siendo abrazado diagonal, sostenido por nada más y nada menos que Luzu. No sabía si eso era bueno o malo, solo que estaba agradecido porque no lo dejara caer. Sintió como el castaño descansaba la cabeza en su hombro. No pasó mucho tiempo cuando empezó a sentir las lágrimas de su amigo sobre él. Esa sensación era inconfundible, ya que durante estos 4 años él fue su hombro para llorar. No te odio, Alesbaitas, dijo entre lágrimas. Luzu jamás podría hacerlo. Eres mi mejor amigo. Lo envolvió aún más entre sus brazos. Y si hiciste tanto y arriesgaste todo con tal de asegurar nuevamente mi felicidad. Alzó su rostro para así poder ver al pelinegro y aún llorando le sonrió. Eres una bellísima persona. Tanto Alex como Stax quedado sorprendidos, uno porque pensaba que su mejor amigo reaccionaría mal y otro temía por el futuro de ambos. Pero las cosas resultaron bastante bien. Aunque no podríamos decir lo mismo del rey Raúl, ya que su amigo Fargan Cabeza Hueca se lo había dicho con el menor tacto posible y ahora este se encontraba arrojando objetos de un extremo a otro. Aurón, cálmate, maldita sea. Estaba harto, su señor llevaba media hora así, y parecía que no pensaba parar. Así que llevó su mirada a la persona que se encontraba a su lado, Manuela Salgo. Lolo y Willy habían escuchado todo ese alboroto desde la planta baja del castillo, así que no dudaron en subir para ver qué ocurría, aunque ya se hacían una idea. Y esta fue confirmada cuando vieron la escena frente a ellos, su señor haciendo como quien dice una rabieta, mientras que Fargan estaba en la puerta gritándole que parara. No es mi culpa que tengas el mismo tacto que una puta piedra, le dijo el de cabellos naranjas. Es tu culpa por decírselo sin cuidado. Tiene razón, dijo Guillermo, es tu problema, así que tú arréglalo. Se cruzó de brazos y se recargó un momento en la pared. Maldita sea, con estos amigos para qué tener putos enemigos, Raúl. Después de gritarle por su nombre real, el rey se detuvo al momento. Miró a su alrededor el desastre que había causado y se sintió un poco avergonzado por su comportamiento. Se paró recto y acomodó su vestimenta. Muy bien, ya estoy bien, dijo él ya un poco más calmado, pero aún me pregunto. Los miró a los tres y nuevamente su mirada se llenó de enojo e ira. ¿Qué putas les pasaba por la cabeza para hacer algo así? Cerró los ojos y puso sus dedos en el puente de su nariz. Mira que hacer un compromiso a mis espaldas, y más aún, atarme así sin más a la vida de otra persona. Los miró decepcionado. Más que molesto, se sentía asustado. Solo quiero saber,
¿A cuál de los tres se le ocurrió esta grandiosa idea?, pidió lo más calmado posible el rey. Fargan, Lolo y Willy se miraron entre ellos por un momento hasta que el pelinaranja dio un paso al frente. Los otros dos lo agradecieron. Manuel era la mano derecha de Raúl, era la persona en la que más confiaba el rey y más aún era su mejor amigo. A ninguno de nosotros se nos ocurrió, cerdo, dijo Lolo, lo que hizo que Raúl lo mirara confundido y provocada que una de sus cejas se alzara. Hace unos días llegó un hombre que dijo ser miembro de la corte del reino vecino. Él dijo que su pueblo pasaba por lo mismo que el nuestro. Dijo que su rey había perdido a su reina hace 4 años. El rey se sorprendió por la noticia y sintió pena por aquel hombre. Al principio su idea también nos pareció bastante descabellada, pero ya no queremos que sufras más. Soltó unas cuantas lágrimas el pelinaranja, que rápidamente secó. Raúl permaneció un momento en silencio, parecía que pensaba en algo, suspiró y luego miró a sus amigos. Gracias chicos, joder, en serio lo aprecio mucho. Luego posó su vista en David. Solo tengo una pregunta para ti, Fargan. ¿Y cuál es?, preguntó este curioso. Era tan putamente difícil decírmelo de esa manera. Lo miro un poco enojado. Mira que llegar y solo decir, dentro de un mes te vas a casar con un hombre. Se cruzó de brazos. Imbécil, hay maneras de decir las cosas, joder. Todos en la habitación empezaron a reír. Sin duda alguno su amigo era un insensible, pero aún así, les quería y estaba agradecido por tener personas tan maravillosas y buenas con él. El día había llegado. Por fin la unión se haría. La gente de ambos reinos se encontraba a las puertas del castillo del rey Raúl, ya que al final se decidió que la ceremonia se efectuaría ahí. Ya que el otro propósito de Alejandro no era solo ese, sino también hacer que su rey saliera más allá de su alcoba. Y lo consiguió. La música empezó a sonar suavemente. Raúl estaba extrañamente nervioso, y no era para menos, ya que ese día por fin, después de un largo mes de espera, conocería el rostro de su futuro esposo. De la persona con la que pasaría el resto de su vida. Estaba asustado. ¿Sería capaz de hacer realmente feliz a aquella persona? ¿Llegarían a amarse? Lo amaría. Cuando escuchó el tan característico sonido de asombro de los ahí presentes, supo de inmediato que su prometido ya había hecho acto de presencia. Trató de no verse ansioso, así que lentamente llevó su mirada atrás y lo que sus ojos vieron lo dejaron sin palabras. Era hermoso. Aquel bello hombre caminando hacia él, hacia su encuentro. Llevaba una preciosa vestimenta blanca con pequeños detalles plateados. Su claro cabello castaño dejaba en ridículo a cualquier. En ese momento deseaba más que nada poder pasar y enredar sus dedos en aquellas hebras. Incluso podría jurar ante los mismos dioses que la piel de su prometido era mucho más suave que cualquier fina tela o la misma cera. Su piel era tan blanca y pura, tan hermosa. Y sus ojos. Oh dioses, ¿cómo fueron capaces de hacer a una persona tan bella?, pensó el rey Raúl. Por su parte Borja estaba igual de sorprendido. El hombre frente a él era sin duda alguna guapísimo. Su cabello estaba desordenado, sí, pero eso le daba cierto atractivo. Su barba algo crecida le hacía parecer mucho más mayor de lo que realmente era. Es un hombre bastante alto, y aunque parecía intimidar a otros con su sola presencia, a Luzuriaga le reconfortaba bastante. Se sentía tan cómodo estando en la misma habitación. Tan tranquilo. Tan seguro. A salvo. Llevaba una vestimenta de color negra con detalles dorados, eso lo hacía verse aún más varonil. Sus brazos eran largos y podía apreciar perfectamente lo bien trabajado que estos estaban. Borja deseaba estar envuelto entre estos. Luzu sintió como sus mejillas empezaban a arder, ya que se dio cuenta de que el rey Raúl también le estaba mirando demasiado, lo que provocó en el castaño un pequeño sonrojo. Raúl al ver esto también se sonrojó, puesto que pensó que aquel hombre no podía ser aún más perfecto y se alegra de haberse equivocado.
Cuando Luzu por fin terminó su caminata hacia el altar, se colocó junto a quien pronto sería su futuro esposo y compañero de vida. La ceremonia continuó. El padre frente a ellos empezó a hablarles acerca de lo que un matrimonio conlleva y de los altos y bajos por los que tendrían que pasar como futura pareja real. Hasta que por fin llegó el momento tan esperado para aquellos dos. Raúl Álvarez Genes, dijo el padre Tomás a Borja Luzuriaga Vázquez, como tu futuro esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y la enfermedad, en la pobreza y riqueza, hasta que la muerte os separe. Acepto, dijo Raúl feliz. Ya no había dudas. Ya no tenía miedo. Muy bien, ¿y tú, Borja Luzuriaga Vázquez?, miró el padre al más bajo Tomás a Raúl Álvarez Genes, como tu futuro esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y la enfermedad, en la pobreza y riqueza, hasta que la muerte os separe. Acepto, dijo Borja sonriente. Bueno, entonces, por el poder que se me ha concedido, yo los declaro marido y esposo, dijo el padre. Puede besar al novio. Tras decir esas palabras, Raúl se acercó aún más a Borja, lo tomó con cuidado de la barbilla y lentamente lo besó. Al principio fue un beso tierno, pero luego este se volvió en uno que estaba cargado de tantas emociones y sentimientos encontrados. Cuando se separaron, Borja miró sonriente a su ahora esposo. Sus amigos, que le veían a lo lejos, estaban felices, ya que esa era la primera vez desde hace mucho tiempo que su amigo volvía a sonreír de una manera tan sincera y auténtica. Parece ser que su plan funcionó, milord, dijo Fargan a su lado. Todo resultó bien. Así es, dijo Alex con una sonrisa. Entonces la música empezó a sonar, incitando a las parejas a que empezaran a bailar. Me concede esta pieza, dijo el castaño extendiendo su mano al más pequeño. Sería un honor, dijo este, para luego tomar la mano de Fargan. Este lo llevó a la pista, donde empezaron a bailar. Mientras tanto, los reyes se habían retirado a otra habitación para tener así más privacidad. Ambos estaban nerviosos y no sabían qué decir. Así que Borja decidió contar lo que por todo ese mes estuvo atormentando tanto sus pensamientos y su ser. No se arrepiente de su decisión, mi señor. El otro lo miró un poco sorprendido, pero no dejó de sonreírle. De lo único que me arrepiento, dijo Raúl, es el no haberte conocido antes, por lo que desde este momento lo miro a los ojos decidido. Juro ante ti y los mismos dioses que ahora mismo nos estarán escuchando, que en mis siguientes vidas, no importa la época que sea, no importa nada, yo te buscaré. Ambos se miraron a los ojos y sin decir nada, lo supieron todo. Ninguno de los dos jamás volverían a llorar. Fin.